Buen día. Este es mi video sobre la evaluación del estado general y mental. Mi nombre es Natalia Castillo, de la sección número 4, subsección número 8. Como primer punto, tenemos la presentación del caso. Esta es una paciente femenina de 8 años de edad a quien consulta con una historia de alteración del estado de conciencia con 2 horas de evolución. La madre de la paciente refiere que hace 2 días la niña empezó con fiebre no cuantificada por termómetro. Hoy la madre nota que la paciente se encuentra muy desorientada en tiempo y espacio y esta solo contesta incoherentemente. También se encuentra ansiosa, por lo que la madre la lleva a consulta. Como la pregunta número 1 tenemos, en relación con la fiebre, describa las preguntas que interrogaría sobre la fiebre y la desorientación. Para la fiebre se deben de hacer una serie de preguntas tales como el inicio, solicitándole a la madre que indique la duración y la fecha de inicio. De igual manera, se debe de preguntar sobre los síntomas asociados, ya sean sudoración, escalofríos, irritabilidad, náuseas, vómitos y cansancio. Por último, se le debe de preguntar si ha medicado a la niña, ya sea con paracetamol o algún tipo de AINE. Los AINE son los antiinflamatorios no esteroideos. Para la desorientación se le deben de hacer una serie de preguntas tales como cómo inició y cuándo inició, ya sea de una manera brusca o insidiosa, persistente o solo por momentos en el día. También si ha tenido pérdida de la audición o de la visión, ya que estos son problemas de la salud asociados. Por último, se le debe de preguntar si tiene algún síntoma asociado, tales como delirios, alucinaciones, ansiedad, cambios de humor o incluso si sufre de insomnio. Como pregunta número 2 tenemos, describa los antecedentes pediátricos que debería de interrogar a la paciente. Debido al estado de la paciente, que se encuentra totalmente desorientada, se le deben de hacer las preguntas a la madre sobre los antecedentes pediátricos. Se debe de iniciar con la pregunta sobre cómo es su dieta. Si la paciente no come como debería, este podría ser uno de los muchos factores por el cual se encuentra muy ansiosa y se encuentra desorientada. Posterior a este, se le deben de preguntar sobre el desarrollo de la paciente, tales como cuándo empezó a caminar, cuándo dijo su primera palabra, cuándo aprendió a sentarse sola, si asiste al colegio o no y cómo ha sido su crecimiento de talla y peso. Por último, se le debe preguntar sobre las enfermedades y las vacunas que la paciente presenta o que ha presentado. En la pregunta número 3, describa la técnica de evaluación de la temperatura, frecuencia respiratoria y pulsaciones por minuto. Para la temperatura, se recomienda normalmente que se utilice un termómetro de mercurio. Sin embargo, por la desorientación de la paciente y por la situación actual de la paciente en el espacio, se debe utilizar un termómetro timpánico. Este tiene una forma similar a la del otoscopio y la manera de utilizarlo es que se debe de colocar la punta de este en el conducto externo del conducto auditivo. No se debe de utilizar fuerza o presión y la lectura de la temperatura aparecerá en la pantalla del termómetro aproximadamente en 2 segundos. El pulso se puede medir de diferentes maneras y de diferentes áreas. Sin embargo, el lugar accesible en este caso es el pulso radial y es el recomendado por la desorientación de la paciente. Esta técnica se hace por medio de la palpación cerca de una arteria que se encuentre sobre un hueso. En este caso sería sobre el radio. Se debe utilizar las yemas de los dedos índice y medios y se debe de palpar el pulso radial. Se deben de contar las pulsaciones por 60 segundos o 30 segundos y el resultado de este se debe multiplicar por 2. Por último, para la frecuencia respiratoria se recomienda que al instante de terminar de tomar el pulso radial, sin dejar de tocar la muñeca del paciente. ¿Por qué? Para que éste no se dé cuenta y no se ponga nerviosa y no fuerce las respiraciones. El método de este es la inspección sobre la elevación y el descenso del tórax. Esto quiere decir que la inspiración y la inspiración se deben evaluar. Esto se hace contando por medio de 30 segundos y se debe multiplicar por 2. Como cuarta pregunta tenemos, describa los elementos que se evalúan durante la exploración del estado general. Para esto se evalúan el estado de alerta, el estado de orientación, el estado de ánimo, aptitudes cognitivas y capacidades de habla y lenguaje.
El estado de orientación se evalúa por medio de que el paciente esté orientado en espacio, lugar y tiempo y persona. Este se mide por medio de preguntas muy básicas, tales como qué día soy y si sabe dónde se encuentra e incluso si sabe cómo se llama. Para las aptitudes cognitivas, esta se evalúa por medio de preguntas y tareas de igual manera muy sencillas, tales como el aprendizaje, la toma de decisiones, la percepción y la memoria. En las capacidades de habla y lenguaje se evalúa la calidad de la voz, las articulaciones de las palabras, la comprensión e incluso la coherencia de ellas. En el estado de ánimo se evalúa cuando el paciente no parece enfrentarse adecuadamente a sus necesidades personales. Para esto se deben de hacer de igual manera una serie de preguntas sobre su estado de ánimo y sus sentimientos, tales como si se ha sentido deprimido o triste durante las últimas semanas. La última pregunta es si la paciente llega a su consultorio o como se muestra en la imagen, describa su estado general y mental. En el estado mental de la paciente se encuentra totalmente desorientada en tiempo y espacio, tiene un lenguaje incoherente y sin articulación adecuada y datos de déficit cognitivo. En el estado general de la paciente, esta es una paciente femenina de edad cronológica distinta a la edad aparente, tiene una vestimenta acorde al entorno, un biotipo ectomorfo y una facie pálida e inconsciente. Muchas gracias.